Bienvenidos alumnos herrerianos a la primera clase de razones trigonométricas de cualquier ángulo. Yo soy el profesor José María Serrano y esta clase va dirigida a los alumnos de tercer grado de secundaria. Muy bien, vamos a hablar acerca de ángulos en posición normal. Como sabemos, un ángulo en posición normal también se le llama ángulos en posición canónica o estándar y tienen algunas características que van a ser los siguientes. Una de las características es el vértice se encuentra en el origen de coordenadas. Otra característica es el lado inicial se ubica en el semieje positivo de las abscisas. Otra característica es el lado final se encuentra en cualquier lugar del semieje positivo X. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos abscisas y ordenadas. Tenemos el eje X, abscisas, el eje Y, ordenadas. Tenemos un punto cualquiera que se ubica en las coordenadas X y Y. Tenemos el ángulo alfa. Este ángulo cumple la característica que inicia en el semieje X positivo, en el eje de las abscisas. También tenemos el siguiente ángulo, el ángulo beta, que inicia también en el semieje X positivo, pero está en sentido horario. Muy bien, avanzando más con el tema de ángulos en posición normal, tenemos las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Las razones trigonométricas de ángulos en posición normal se calculan relacionando las coordenadas de su lado final y la distancia al centro. Esta distancia al centro vamos a llamar radio vector. Muy bien, en la imagen tenemos el eje de las abscisas y ordenadas. Tenemos un punto cualquiera con un ángulo alfa que se encuentra en la posición XY y tenemos el radio vector. Ese radio vector vamos a calcular de la siguiente forma. El radio vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, recordemos que para nosotros poder hallar anteriormente las razones trigonométricas nos basábamos en cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. En caso de las razones trigonométricas de ángulos en posición normal, al cateto opuesto lo vamos a llamar y, o sea, ordenadas. Al cateto adyacente ya no le vamos a llamar cateto adyacente, vamos a llamarle el eje X, abscisas. Y por último, a la hipotenusa vamos a llamarle radio vector. Entonces, repasemos. Al cateto opuesto vamos a llamarle Y, al cateto adyacente ahora se va a llamar X y la hipotenusa vamos a llamar radio vector. Entonces, el seno del ángulo alfa va a ser Y sobre R, el coseno va a ser X sobre R, la tangente va a ser Y sobre X. Muy bien, como nosotros sabemos que la tangente de alfa es Y sobre X, la inversa de la tangente del ángulo alfa va a ser la cotangente. Entonces la cotangente de este ángulo alfa va a ser Y sobre X. La inversa del coseno se llama secante, que va a ser X sobre R, radio vector. El inverso del seno va a ser la cosecante, o sea, Y sobre R. Entonces, en este caso ya vimos todas las razones trigonométricas. El seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Todo en función de las abscisas, ordenadas y el radio vector. Muy bien, pasemos ahora a un pequeño ejemplo aplicativo. Hallar las razones trigonométricas del siguiente ángulo. Tenemos el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, tenemos el ángulo alfa que se encuentra en el punto menos 3,4. Lo primero que tenemos que hallar es el radio vector. Muy bien, entonces este radio vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Recordemos que tenemos que reemplazar el x con todo y signo. Entonces sería menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Todo este resultado nos va a dar igual a 5. Entonces el radio vector va a ser igual a 5. Entonces tenemos que hallar, nos piden hallar las razones trigonométricas. Recordemos que el seno de alfa es Y sobre R. Entonces el seno de este ángulo alfa va a ser 4/5.
El coseno de este ángulo alfa va a ser x sobre r. Entonces va a ser menos 3 quintos. La tangente va a ser y sobre x, que va a ser igual a 4 sobre menos 3. Recordemos que ese menos 3 va a ser igual a menos 4 sobre 3. Sabiendo entonces esto, podemos hallar la cosecante, que la cosecante es la inversa del seno. Entonces, la cosecante de este ángulo alfa va a ser 5 cuartos. La secante de este ángulo alfa va a ser menos 5 tercios. La cotangente, como es la inversa de la tangente, va a ser igual a menos 3 sobre 4. Entonces, sabiendo la posición y el radio vector, podemos hallar las razones trigonométricas de este ángulo alfa que se encuentra en posición normal. Muy bien, sigamos con la clase. Las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. ¿Sí? ¿Cuáles son los ángulos cuadrantales? 0, 90 grados, 270 y 360 grados. Entonces, tenemos el semieje X y el semieje Y. Para esto vamos a recordar una mnemotecnia que lo vimos en clase. Para el eje X positivo vamos a llamar Oyonin y para el eje Y positivo Yononi. Muy bien, tenemos ahora para 180 y 270. Recordemos, tenemos el semieje X positivo, el semieje Y positivo. A ver, la mnemotecnia es la siguiente. A la letra I lo vamos a reemplazar por 1, a la letra O vamos a reemplazarle por 0 y a la letra N por ND, que va a significar no determinado. Entonces, hacemos nuestro cuadrito de seno de las razones trigonométricas y de los ángulos cuadrantales. Tenemos el semieje X positivo, que comienza con O. Entonces, como comienza con O, Oyonin, ese O se va a convertir en 0. Coseno de 0, ¿sí? Le toca el I. Entonces, va a ser ese I lo reemplazamos por 1, entonces el coseno de 0 va a ser 1. Luego sigue 0. Luego sigue la letra N. Pero recuerden, la letra N es no determinado. Entonces, cotangente de 0 no determinado. Secante del ángulo de 0 grados, 1. Cosecante de 0, ND. Muy bien, ahora vamos al ángulo cuadrantal de 90 grados. Es Yononi. Entonces, como empieza con la letra I, va a ser seno de 90 grados, 1. Coseno de 90 grados, 0. Tangente de 90 grados, no determinado. Cotangente de 90 grados, 0. Secante de 90 grados, no determinado. Y por último, cosecante de 90 grados, 1. Así seguimos con el ángulo 180. Pero no sin antes recordar que el ángulo 180 se encuentra en la parte del semieje negativo. Por ende, todos los valores van a ser negativos. Entonces, seno de 180, 0. Coseno de 90 grados, menos 1. Tangente de 180 grados, 0. Secante de 180 grados es no determinado. Secante de 180 es menos 1. Y cosecante de 180 grados es no determinado. Muy bien, así completando el cuadro tenemos los ángulos cuadrantales de 270 y 360. Y con sus respectivos razones trigonométricas. Por ejemplo, tenemos que el ángulo de 360, el coseno de 360 es 1. Muy bien, esa mnemotecnia nos va a ayudar a saber las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales, que son muy importantes para la resolución de problemas. En este caso tenemos el ejemplo número 2, te piden hallar Q. Que Q va a ser igual a el coseno de 0 más la tangente de 0, sumado a esto con el seno de 360 grados. Todo esto dividido entre la cotangente de 270 más el coseno de 180. Para eso vamos a ayudarnos del cuadro anterior, de las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Entonces, reemplazando este cuadro en Q, tenemos que coseno de 0, 1, más tangente de 0, 0, más seno de 360 grados es igual a 0. Todo eso dividido entre
la cotangente de 270 grados, que va a ser igual a 0, más coseno de 180 grados, que va a ser igual a menos 1. Todo este resultado nos va a dar igual a menos 1. Entonces el valor de Q va a ser igual a menos 1. Muy bien chicos, conmigo será todo por hoy. No se olviden de darle like al video y suscribirse al canal de YouTube.